Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, permítanme presentarme. Soy Isabel Urrutia, vicepresidente de AICC Sección México, y quiero darles la bienvenida a todos por estar aquí y pues también las gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es la primera de una serie de pláticas que tendremos de diferentes temas y de diferentes especialidades. Y bueno, antes que nada, muchas gracias al doctor José Pacheco por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos pues su tiempo y darnos la oportunidad de esta presentación. Les solicito a todos que mantengan sus micrófonos cerrados por respeto a la persona que tenga la palabra. Al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Esto va a ser por medio del chat para mantener cierto orden o por medio del micrófono. Bueno, para empezar, vamos a hacer una breve presentación del doctor Pacheco. Eh, Él obtuvo su grado de ingeniero civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León y su maestría y doctorado en ingeniería civil en la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos. Es miembro de la ACI Internacional y tiene licencia de ingeniero civil en varias provincias o estados en Canadá y Estados Unidos, así como en México. Entonces, pues muchas gracias y adelante, doctor. Gracias, Isabel. Buenas tardes o noches a todos. Gracias por acompañarme en esta charla. Y bueno, voy a tratar de ir sobre las diapositivas que preparé de una forma clara y tal vez un poco rápida para, para tener un mayor margen de preguntas y de discusión al final de la presentación. Eh, Nada más si me puedes confirmar que la pantalla que están viendo es la versión completa y no la de las notas, ¿es Isabel? ¿Sí es así? Sí, es correcto, se ve Ok, completo. Adelante. bueno, ok. Bueno, voy a comenzar con eh, una diapositiva que básicamente es un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar o de el motivo del por qué la sostenibilidad se ha proyectado como uno de los principales requisitos para proyectos de infraestructura, no solamente aquí en Estados Unidos, eh, sino también en México, bueno, en todas partes, ¿no? Está claro que el cambio climático y la escasez de recursos eh, generan la necesidad de ser un poco más eficientes en el uso de los materiales, pero también de los conceptos constructivos, simplemente porque las proyecciones de población continúan incrementando y la densidad de población, sobre todo en ciudades o en urbes metropolitanas, sigue incrementando y eso genera una mayor demanda de infraestructura que en muchas ocasiones no se ha desarrollado o que está en una condición de deterioro que requiere una acción o un método de extensión de su vida útil. Cualquiera que sea la decisión, ya sea de construir una o desarrollar infraestructura nueva o reparar y mantener y rehabilitar la existente, genera un impacto ambiental de diferentes magnitudes, pero a final de cuentas, cualquier actividad que requiera el uso o consumo de materiales genera un impacto al medio ambiente. En el tema de sostenibilidad y la infraestructura, específicamente concreto, se ha enfocado en la minimización del carbón incorporado, que ya vamos a hablar un poco más a detalle durante la presentación, pero solamente quiero que sea un tema que, que lo traiga en presente mientras tenemos la presentación para poder estarlo discutiendo. Y como ya mencioné, extender los recursos la mayor cantidad posible. Durante probablemente desde el año 2000 hacia el 2022-23 en el que estamos y 24, ha habido un cambio en el desarrollo de la construcción como industria
que se ha enfocado en cambiar el concepto de economía lineal, en el cual un proyecto como se muestra en la pantalla, se diseña, perdón, se diseña, se construye, se utiliza, se mantiene en ciertas ocasiones y al final de cuentas se termina su uso, ya sea por cuestiones de desempeño, que la estructura ya no está en una condición habitable o de seguridad, o en muchas ocasiones simplemente porque se requiere que se incremente la capacidad de uso de la infraestructura. Por ejemplo, un puente que se construyó hace 20, 30 años, que está en condición aceptable, pero que se tiene que remover para que se pueda construir un puente de mayor capacidad, o que las vías terrestres tengan un cambio de uso o de volumen y que genere que muchas estructuras se terminen por reducir su vida útil y bueno, esa decisión genera un impacto ambiental que yo creo que hasta probablemente los últimos 10 años es cuando se ha empezado a considerar de manera seria. Ahora la economía de los materiales de construcción, específicamente concreto, se enfoca en una economía circular, en la cual quiere decir que al fin, después de que la estructura termina de su uso, se lleva a cabo un proceso de separación y de reciclaje de ciertos materiales que se pueden reutilizar y también el desarrollo de las tecnologías emergentes que permiten que ciertos materiales que en otras circunstancias se podrían considerar como desechos o que simplemente no tenían una aplicación específica y que se requieren en el impacto ambiental sería beneficioso de remover, como es los gases eh, de calentamiento global, pueden utilizarse de una forma segura y sostenible y que se pueden incorporar en la infraestructura del concreto. En caso de que no sea un tema de conocimiento general, después del agua potable, el siguiente material más utilizado en el mundo es el cemento. El cemento se utiliza para fabricar concreto que se utiliza ya sea en estructuras ya importantes como un puente, una presa, un edificio. Se utiliza en las losas de cimentación de de las casas habitación más económicas y más modestas que se pueden imaginar. Se utiliza en muchas partes para como material de pavimentación, etcétera. Entonces, la aplicación y el impacto que tiene el concreto en el medio ambiente es muy importante. Es tan importante que al mismo tiempo se tenga en cuenta que cualquier cambio que se pueda lograr o que cualquier reducción que se pueda obtener en el impacto que genera el uso del concreto, se pueda maximizar por medio de una reducción en el uso. En esta diapositiva, estoy tratando de demostrar que la sostenibilidad es un tema que es un poco frágil, simplemente porque el efecto que tiene el construir o desarrollar una estructura que no cumple con los requisitos de calidad o que a final de cuentas no genera el desempeño deseado, no es una decisión sostenible. Eso quiere decir que se tiene que reparar, ya sea durante la construcción o inmediatamente después, lo cual genera consumo de materiales, consumo de energía, desechos de materiales que en otras ocasiones podrían ser bastante adecuados. Entonces, ese concepto creo que es bastante claro y es bastante sencillo de entender. El otro concepto que tal vez es un poco, que tal vez no es muy común, es el del sobredesempeño. Este quiere decir que por ejemplo, si un proyecto tiene la necesidad de un desempeño específico, pero por cuestiones por ser conservador o por tratar de generar un efecto de durabilidad,
se incrementa los requerimientos de desempeño de manera que no, el uso de los materiales que se utilizan no es eficiente. Por ejemplo, una columna que tal vez para un diseño estructural de un edificio sea capaz de desarrollar el desempeño que se requiere con una mezcla de concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado o incluso 300 kilos. También lo puede hacer una mezcla, se puede construir con una mezcla de 400 o 500 kilogramos por centímetro cuadrado, pero no hay ningún beneficio. Es simplemente el utilizar una mezcla de mayor resistencia. En muchas ocasiones resulta en consumir más cemento y esa tampoco es una decisión sostenible. Hay que encontrar el balance en ambos casos de manera que una estructura no solamente cumpla con el desempeño que se requiere y de la manera adecuada, pero que tampoco se tenga que llegar a un punto del sobrediseño, el sobredimensionamiento de elementos por cuestiones económicas o prácticas, que en muchas ocasiones se ignoran o no se lleva a cabo un análisis un poco más refinado para ver si realmente se está obteniendo una construcción sostenible. Y muchas de las ocasiones, por lo menos en mi experiencia, en las que la sostenibilidad sufre más, es cuando no se llevan a cabo las cosas de una manera planeada o que el control de calidad falla. Y estas imágenes simplemente muestran el efecto que tiene el costo no solamente económico, sino también ambiental de lidiar con defectos en construcciones que se están desarrollando. Y más adelante voy a hablar de este caso específico, pero este, por ejemplo, es una estructura de un muro eh, un muro de un edificio de diafragma en el cual la resistencia no fue la que se esperaba y el costo que tiene simplemente el investigar cuál es la condición de la estructura, cuál es la causa raíz de los defectos y si se puede o no aceptar una estructura en dichas condiciones, tiene un costo relativamente elevado, sobre todo porque se tiene que realizar de una manera relativamente rápida, pero también las implicaciones que conllevan el aceptar o el rechazar una estructura que ya está construida. Y vamos adelante, vamos a platicar un poco más a detalle. La infraestructura moderna se sostiene de tres pilares o tres patas. Básicamente, la sostenibilidad, el efecto que tiene la estructura con el medio ambiente, la durabilidad, que es la forma opuesta, cómo el medio ambiente afecta el desempeño de la estructura y la resiliencia, que está enfocada en la habilidad de una estructura para, para poder sobrellevar un evento, ya sea ambiental, como puede ser una inundación, un huracán, un tornado. La capacidad de que esa estructura tiene de sobrellevar ese evento o de reponerse o de repararse de una manera más rápida. En esta imagen, por ejemplo, es un caso muy peculiar que sucedió en el sur de Estados Unidos, en el cual esta casa o esta edificación era la única que estaba construida en concreto por donde pasó un huracán, me parece que era el Katrina, y se puede ver cómo todas las demás casas que están alrededor que fueron de madera en un momento, pues ya no están ahí. Y que la selección de materiales que son más durables y que pueden sobrellevar los efectos del cambio climático de una manera más resiliente va a ser el camino del futuro, solamente para no tener que estar consumiendo materiales cada 5 o 10 años cada vez que un evento de este tipo vuelva a suceder. Y este tipo de pensamiento o de filosofía se puede aplicar en cualquier tipo de construcción en la que nosotros como ingenieros civiles formemos parte, ya sea edificaciones, si eres un ingeniero civil que se encarga o arquitecto, se encarga del diseño estructural de edificaciones, de concreto, de acero, de mampostería, como sea. Hay implicaciones
ambientales que conllevan simplemente el uso o la selección de ciertos materiales. En muchas ocasiones, cuando los proyectos se tiene que llevar o se tiene que construir de manera rápida, es muy común que se utilicen los prefabricados, que se utilice el acero estructural, simplemente porque la construcción o la erección de la estructura puede ser más rápida. Que también tiene sus detalles, como son las conexiones, la soldadura en campo, etcétera. Ningún tipo de material o de concepto constructivo es inmune a los efectos, a las condiciones que ya mencioné de o pobre control de calidad o imperfecciones que pueden suceder en la construcción. En infraestructura son proyectos que generalmente son menos frecuentes que las edificaciones, pero que conllevan un impacto ambiental mucho mayor. No solamente porque en muchas ocasiones se llevan a cabo en lugares donde la estructura en sí o la construcción de la estructura genera un impacto ambiental que, que se tiene que considerar o que se considera en muchas ocasiones. En Estados Unidos se utiliza o se requiere que muchas construcciones que son controladas por agencias gubernamentales tienen que realizar un estudio ambiental antes de que se pueda aprobar el proyecto de construcción. Y igualmente con la transportación, ya sea aeropuertos, caminos, túneles, viaductos, etcétera. Todos ellos conllevan un impacto ambiental que en muchas ocasiones queda de lado. ¿Quiénes son los participantes? Bueno, en general, estos que están mencionados aquí son los más importantes. Puede que haya alguno más de acuerdo a la experiencia que cada uno de nosotros tengamos, pero hay una agencia gubernamental que genera el código de construcción que tiene que adoptar o en ciertas formas empujar para que el aspecto de sostenibilidad se implemente de una manera eh, eficaz y que se pueda contrastar en proyectos que estén dentro de la agencia gubernamental, ya sea edificaciones, puentes, etcétera. El diseñador, que puede ser en este caso el arquitecto, el ingeniero civil, la empresa o la persona que sea responsable por el diseño estructural o conceptual y que se genere los planos y documentos de construcción, ya desde el diseño ha generado una preselección de materiales y de procesos constructivos que se tienen que adoptar en el proyecto, que en ocasiones se pueden cambiar de acuerdo a las preferencias de la constructora, pero que en muchas ocasiones ya llevan implícitamente un efecto ambiental en la simplemente selección de si vas a desarrollar un edificio, como ya mencioné, compuesto con estructuras metálica y de concreto, o todo de concreto o prefabricados. Hay muchas formas de desarrollar una edificación, que no nos vamos a enfocar en eso ahora, pero que si alguno de los participantes tiene la oportunidad de tomar decisiones de ese estilo, que se tome un momento y considere si el proceso constructivo o los materiales que se están utilizando realmente son beneficiosos para el medio ambiente o que su impacto sea el menor posible. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. El constructor, o la constructora, que es la entidad que lleva el riesgo más importante, ya sea por cuestión de la selección de los procesos constructivos, la selección de los materiales, el uso de los materiales, el control de calidad, etcétera. La constructora tiene, como su nombre lo lleva, la responsabilidad de hacer que el proceso o el proyecto se lleve a cabo y que al final la estructura que está en pie cumpla con las especificaciones o los planos o los documentos de construcción, de manera que sea una estructura segura, que se desempeñe de la manera que se ha diseñado y que sea dentro de lo que cabe sostenible.
Los proveedores de los materiales, hay un montón de información acerca de eso últimamente. Si entran a Google o cualquier buscador de Internet y buscan cementos sostenibles o concretos verdes o cualquier tipo de variación de este tipo de tópico, van a encontrar un montón de información. Y la verdad es que en muchas de las ocasiones la información viene de fuentes muy confiables. No me voy a enfocar en eso en esta presentación porque creo que ya hay bastante información disponible, pero los proveedores de materiales, al menos en los proyectos de concreto, son los que hasta el momento han llevado la batuta en el cambio de mentalidad hacia a materiales más sostenibles, que es una parte muy importante, porque si no hubiera opciones que fueran más sostenibles, pues hay una limitación en las formas en las que se puede llevar a cabo un proyecto. Pero no solamente el uso de materiales que se pueden considerar sostenibles, limita la participación de los diseñadores, el gobierno y la constructora, y en muchas ocasiones, pues, tal vez no sea suficiente para cumplir con las metas específicas de un proyecto. El control de calidad, como ya lo mencioné, y la segunda parte de mi presentación se enfoca en eso, es el efecto que tiene el mucho o la baja el bajo control de calidad en un proyecto, y el impacto no solamente económico, sino ambiental. Y finalmente el dueño o el operador de una estructura, ya sea un edificio, un puente, etcétera, el efecto que tiene la operación de la estructura con el medio ambiente y su mantenimiento. En Estados Unidos, ejemplos de gobernabilidad, como ya lo mencioné antes, se han desarrollado nuevas legislaciones en diferentes estados de Estados Unidos que requieren que un uso inteligente o sostenible de materiales forme parte del desarrollo de un proyecto, ya sea por medio eh, de legislación que genere un tipo de multa en caso de que los materiales no cumplan con esos requisitos, pero en la mayoría de las ocasiones se incentiva por medio de descuentos de impuestos o incluso tal vez en algunos casos de subsidios de materiales, de manera que la industria comience a adoptarlos de una manera más adecuada. En México no tengo, por lo menos yo no tengo conocimiento de que existan legislación de este tipo, pero si es que no la hay, no tardará mucho en que se comience a desarrollar, de manera que los materiales y los procesos constructivos o conceptuales comiencen a adoptar la sostenibilidad como una de las principales, o una de las partes importantes de un proyecto. Tal vez no la más importante, porque al final de cuentas, la cuestión económica y de constructibilidad y tiempos de construcción puede que sean... que gobiernen cierto tipo de decisiones, pero que tampoco se pueda simplemente ignorar el efecto que tiene en el medio ambiente cualquiera de las decisiones que se lleven a cabo. Este es otro ejemplo de gobernabilidad. Hay diferentes formas de llevar a cabo una construcción, como ya mencioné, con combinaciones de materiales metálicos, de concreto, prefabricados. Hay muchas, y cada una de esas decisiones tiene un efecto diferente en el medio ambiente, ya sean por medio del carbón incorporado, que se mide en kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico o yarda cúbica de concreto. Y en el caso de estructuras metálicas, pues puede ser kilogramos de dióxido de carbono por tonelada. Esta diapositiva solamente muestra la variabilidad que tiene, por ejemplo, diferentes mezclas de concreto para cimentación, para columnas, para muros diafragma, para losa de entrepiso, para traves, si es que se utiliza pretensado, posttensado. Cada una de esas decisiones requiere un material diferente y cada material tiene un impacto diferente. En general,
la industria de la construcción y de los materiales de construcción genera aproximadamente el 11% de las emisiones de dióxido de carbono globales. Y cada material que se utiliza tiene una cantidad de energía y una energía incorporada y un carbono incorporado que son diferentes, como se muestra en la imagen del lado derecho. Aunque el cemento y el concreto generalmente se consideran materiales que pueden ser eh, considerados como perjudiciales para el medio ambiente o que contaminan demasiado. La verdad es que comparado con otros materiales, tanto el carbono incorporado como la energía incorporada del cemento y el concreto son muy bajas. La diferencia es, como ya lo mencioné antes, el volumen y la cantidad del material que consumimos como seres humanos, formando parte de una ciudad o de un país o de un centro global. Requerimos utilizar el cemento y el concreto de manera diaria de muchas formas y de muchos diferentes tipos. Y es por eso que el impacto que tiene este material en el medio ambiente es más importante que tal vez otros que se pueden considerar como más sostenibles, ya sea como la madera, el acero, el aluminio, etcétera. No quiere decir que esos materiales no se puedan utilizar de una manera sostenible, solamente que la aplicación que tienen y el efecto que tienen es un poco más limitado. No, tampoco vamos a empezar a construir puentes o edificios de madera, bueno, que en muchas ocasiones sí se llevan a cabo, pero la cantidad del material simplemente no es capaz de suministrar la demanda. No hay suficientes espacios para crecer árboles de una manera sostenible que pueda cumplir con el volumen que se requiere para la construcción. La disponibilidad de materiales en México creo que han estado más avanzados que en Estados Unidos con el uso de los cementos sostenibles, que en realidad se le llaman cementos compuestos. En Estados Unidos se utilizan las normas ACTM y en México la norma NMX. Simplemente se enfocan en reducir la cantidad de clinker, que es el compuesto que se utiliza para fabricar cemento que tiene el mayor impacto ambiental. Como ya mencioné, en México los cementos compuestos se han utilizado por décadas y en Estados Unidos hasta hace 2 o 3 años todavía se utilizaba el cemento Portland ordinario de una manera relativamente común y recientemente se ha hecho el cambio a los materiales, a los cementos compuestos. Esta imagen espero que se pueda ver bien, trata de comparar el número de plantas de cemento que existen en México con el de Estados Unidos, solamente para demostrar la demanda que hay de este tipo de material, no solamente geográfica, pero también de población. Eh, es imposible ignorar que este material forma parte muy importante de ambos países y de la infraestructura que ambos países requieren y que solamente en sí, como entes independientes, pero también como socios comerciales bueno, los que viven en la frontera o que tienen conocimiento de eso, saben que se utilizan todos los días. Con respecto al concreto, se han utilizado las declaraciones de producto como un método de indicar o comparar cuáles mezclas pueden ser consideradas más sostenibles que otras. Y hay un montón de información acerca de cómo se mide lo que en inglés se llama el potencial de calentamiento global o Global Warming Potential, que se mide en kilogramos de dióxido de carbono equivalente, que es básicamente una forma de calcular la energía y el efecto y el impacto que tiene el uso de ciertos materiales en el medio ambiente. Pero este GWP se utiliza
muy comúnmente para comparar mezclas una con otra, ¿no? Entre menor sea el valor del GWP, se puede considerar que una mezcla de concreto es más sostenible que otra, simplemente porque el impacto que tiene en el calentamiento global es menor. Pero no siempre quiere decir que se tenga que utilizar las mezclas con el menor GWP, porque no solamente es simplemente un indicador del efecto que tiene en la sostenibilidad como material. Hay veces en las que el material, la sostenibilidad se puede alcanzar con un diseño de mezcla o reducir el tamaño de una columna, de utilizar un concreto que de mayor resistencia, que tal vez tenga un valor de GWP más alto, pero que el volumen total del material sea menor, puede generar un beneficio de sostenibilidad comparado con por ejemplo, una columna de mayor diámetro o espesor que tenga una resistencia menor. Y las tecnologías emergentes como la captura de dióxido de carbono que se utilizan no solamente en concreto premezclado, sino también los prefabricados. Y bueno, en este tema ha habido un montón de publicaciones recientes. No voy a explicar mucho más a detalle porque están bastante disponibles para cualquier persona que tenga interés. Y en caso de que algún participante quiera conocer un poco más, pues mi contacto va a estar al final de la presentación y con gusto les puedo contestar algún correo. La segunda parte y la parte final de mi presentación la voy a enfocar en cuáles son las decisiones sostenibles. Y vamos a ver 3 ejemplos y uno de ellos va a ser un poco más como abierto a la discusión una vez que termine la presentación, pero se enfoca en considerar el impacto ambiental que tiene situaciones que son más comunes de lo que aparentan y que requieren el uso de la ingeniería como método para tomar decisiones. Como el diseñador, ya mencioné, la selección de materiales, eh, hay que ser muy eficaz en identificar cuáles son los requerimientos mínimos, cuáles son los deseados y considerar la variabilidad o el efecto que tienen diferentes métodos constructivos, ya sea en campo o en un taller. Y para el constructor, controlar y conocer el riesgo que lleva realizar un proyecto. Es muy común que sucedan situaciones que están, no digo que fuera del control de la constructora, pero que puedan dificultar el llevar a cabo un colado o una colocación de concreto sin problemas. Eso es un poco más frecuente y en ocasiones cuando no se llevan a cabo bien las cosas o se trata de hacer las cosas con menos calidad o por así decirlo, al ahí se va, es cuando surgen los problemas. Entonces vamos a hablar de 3 ejemplos. Este es el primero. Es un muro de diafragma de una estructura de un rascacielos en Nueva York. El muro, al momento de que se descubrió el problema, tenía un volumen aproximado de 1,600 metros cúbicos. La resistencia a compresión que se había especificado para ese muro era de 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Y una vez que se desarrollaron las pruebas de control de calidad, a los 28 días, se identificó que la resistencia del concreto en una gran parte del muro solamente alcanzaba 650 kilogramos por centímetro cuadrado. Se llevó a cabo un plan de evaluación que consistió en la extracción de núcleos, los cuales se encontró que la resistencia del concreto en el muro era de 680 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual generó la necesidad de un rediseño estructural para ver si la aprobación de los 680 kilogramos por centímetro cuadrado o si se podía aprobar o aceptar
la estructura con la resistencia 680. El costo tentativo, no solamente de la evaluación, pero también de remover la estructura o la porción de la estructura que estaba en cuestión, era aproximadamente de $2 millones. Pero en esas circunstancias, la parte que estaba un poco más difícil de estimar es cuál es el costo ambiental. ¿Cuál es el costo de demoler una parte o en su totalidad el, el muro? Y en caso de que se hace la decisión, ¿quién es responsable? En este caso específico se encontró que había algunos problemas de consolidación, como ya se muestra en la imagen inferior, fueron los responsables del problema que se estaba desarrollando. No eran tan desarrolladas de otra forma. Hay una parte específica del muro en la cual esto había sucedido y se pudo rescatar, eh, por lo cual el efecto ambiental en este caso específico es bajo. Simplemente fue el uso de energía y materiales para la evaluación. Este es otro ejemplo de una estructura más pequeña en la cual este es un contrafuerte de un puente que en inglés se llama abutment, en el cual la persona o las personas que estaban encargadas de utilizar el vibrador no pusieron atención o no lo hicieron bien o no estaban entrenadas o no estaban presentes, de manera que la parte frontal y de las dos caras de este muro tenía esos problemas de consolidación, que se pueden ver las varillas en ciertos lugares. Este concreto era de una resistencia de 400 kilos, pero se iba a estar expuesto a sales de deshielo que son muy comunes aquí en Estados Unidos. En México, bueno, las condiciones geográficas no requieren ese tipo de exposición. Y bueno, este también fue un plan de evaluación bastante intenso en el que se extrajeron un montón de núcleos, ya sea de la cara posterior. Esta es la cara posterior del muro y esta es la cara principal en la que había un estampado. Y bueno, estas son fotografías de las diferentes locaciones y de la magnitud del problema. A final de cuentas, en este caso, por cuestiones de los tiempos de construcción, se tuvo que demoler el muro con un costo aproximado de $1.5 millones en la evaluación, el reuso de materiales, el consumo de materiales nuevos, el desecho de los materiales existentes. Sin embargo, la pregunta de nueva cuenta es, ¿cuál es el costo ambiental? ¿Se podría haber rescatado el muro? Muy probablemente sí, pero la discrepancia entre el dueño y la constructora en los tiempos que se iban a ver afectados por la reparación y la evaluación del muro, eh, simplemente era un riesgo legal y económico que en este caso fue más importante que el costo ambiental. Pero es importante señalarlo. En muchas ocasiones, como ya lo mencioné, hay diferentes formas o materiales que se pueden obtener y se pueden comparar como ya está, como se muestra en esta imagen. En las barras están el costo por metro cúbico de diferentes mezclas de concreto como base y como optimizadas con diferentes aditivos, etc. Y en las líneas superiores está el carbón incorporado. Y esto es relativamente sencillo decir, bueno, quiero el menor carbón incorporado y quiero el menor costo por metro cúbico. Pero en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no, las cosas no funcionan de esa manera. Y hay un siguiente nivel en el que, por ejemplo, se puede obtener o se puede tener preferencia de un diseño de mezcla en particular porque es relativamente bajo en costo y su impacto ambiental es
muy bajo, pero ¿qué pasa si ese diseño de mezcla no es fácil de colocar? ¿Cuál es el riesgo que conlleva utilizar un material que es difícil de manejar o que es difícil de bombear y que a final de cuentas puede terminar en una de las situaciones que ya mencioné, con problemas de consolidación, con problemas de resistencia? Hay muchos factores que afectan la selección de materiales y la ejecución de la construcción, que a final de cuentas pueden resultar en sobrecostos económicos o de sostenibilidad. Y el último ejemplo, el que quiero que dejar un poco más claro, es con respecto a concretos masivos que en México tal vez se utilizan menos o se consideran menos. No quiere decir que no los haya, pero que en muchas ocasiones no se consideran tan importantes, pero que tienen riesgos elevados, ya sea de agrietamiento o de deterioros a edades mayores, que requerirán un remedio o un reemplazo. Y bueno, eh, el principal parámetro es cuánto calor se genera cuando el concreto endurece. Esta gráfica muestra el ejemplo de 3 diferentes mezclas. El uso de materiales sostenibles en proyectos de este tipo y de proyectos de durabilidad extendida se ha utilizado mucho antes de que la sostenibilidad formara parte del comentario del día al día. Simplemente porque el uso de otros materiales como la ceniza, la escoria, etcétera, ya proveían beneficios de temperatura o de durabilidad que se han incorporado por muchos años. Y en este caso es uno de los ejemplos que tenía a mano de diferentes mezclas de concreto y el efecto que tiene en el calor que genera. Obviamente, en ciertos lugares, el calor ambiental es diferente. Por ejemplo, en Mexicali o en el norte del país, las condiciones ambientales pueden ser diferentes que en Chiapas o en Tabasco. Y tener muy presente o muy claro cuál es el efecto que ese medio ambiente tiene en este tipo de proyectos es muy importante. Y hay diferentes métodos de aislamiento para controlar no tanto la generación del calor, sino cómo se disipa el calor, que es lo más importante, para evitar que sucedan situaciones como esta. Espero que se pueda ver bien en sus pantallas, pero en el centro voy a tratar de... eh, bueno, en la parte central de su pantalla se debe de poder ver una fisura o un agrietamiento que de manera vertical. Y esta imagen es solamente una medición del espesor de la grieta. Y en esta imagen tal vez es difícil de ver, pero las grietas están en diferentes lugares. Esta es otra imagen similar. Eh, este es un cabezal en el que también hay unos agrietamientos que se pueden observar después de cierto tiempo. Si ponen atención, es probable que se den cuenta que este tipo de problemas es muy frecuente cuando no se llevan a cabo planes de control, o simplemente considerar un elemento de concreto que tiene unas dimensiones importantes requiere cuidado, ¿no? Para finalizar, bueno, ya hablamos que la infraestructura sostenible forma parte del día a día a partir de, bueno, ya, y en el futuro ya no hay forma de ignorar este concepto o este parámetro cuando tomemos decisiones. El desempeño es clave. No tiene mucho sentido utilizar materiales sostenibles si las cosas no se hacen bien, y al mismo tiempo no tiene sentido utilizar materiales que no sean sostenibles con la finalidad de que el desempeño se obtenga, ¿no? Hay que considerar ambas partes para poder de verdad generar
una infraestructura sostenible. ¿Quiénes participan? Todos. Nosotros como ingenieros, ustedes como audiencia, ya sea por medio de una constructora, de una empresa de ingeniería, si trabajan en una empresa de concretos o de materiales, todos formamos parte de la industria y en cierta forma todos somos responsables de llevar a cabo los proyectos de una manera que sea sostenible. Consumir materiales de manera inteligente es tal vez mi mensaje. Mi experiencia es que en muchas ocasiones los problemas se quieren evitar, pero no se pueden evitar del todo porque siempre hay situaciones que están eh, fuera de control o que no se lleva a cabo la control de calidad o la observación de una manera adecuada o frecuente, que y a final de cuentas eso lleva a cobrar eh, o pasar factura económica y ambiental. Y creo que mientras tengamos en cuenta que ambas cosas van de la mano, es la única forma en la que podamos tomar decisiones sostenibles como ingenieros. Y con eso voy a terminar la parte de la charla. Espero que tengamos oportunidad de tener varias preguntas o de simplemente abrir el foro y, y poder tener una conversación al respecto. Gracias, Isabel. Muchas gracias, doctor Pacheco. Damos espacio para preguntas, si alguien tiene alguna duda, inquietud. Aquí preguntan en el chat que si puede profundizar en lo que es el fenómeno de tringuita retardada. Sí, es un fenómeno que ocurre en las estructuras de concreto masivo cuando la temperatura del concreto la temperatura que se genera cuando el concreto endurece alcanza en muchas ocasiones 70 grados centígrados o más. Una vez que eso sucede, y dependiendo del material que se utilice, en este caso la mezcla de concreto, hay la posibilidad de que se genere ese fenómeno que ya se mencionó en la presentación y en la pregunta de trinquita retardada, que genera una expansión interna del concreto y que resulta en agrietamientos. Es como, por ejemplo, si te puedes imaginar una esponja que absorbe, que está llena de agua y el concreto, como tiene agua dentro de sí mismo, se sigue inflando o como un globo. Es un fenómeno que es muy difícil de reparar. Bueno, dos cosas. No es muy frecuente, pero cuando sucede es muy difícil de reparar o de controlar. Hay varios casos en Estados Unidos o en otras partes del mundo en el que se ha tratado de controlar la expansión por medio de lo que le llaman en inglés jackets, pero voy a tratar de traducirlo. Es una especie de membrana que trata de abrazar la estructura para contener la expansión al menos en dos direcciones, pero siempre queda una tercera. La industria se enfoca o los documentos en el ACI o en general se enfocan en tratar de evitar que esto suceda. Que sigue sucediendo, lo sigue sucediendo cuando no se lleva a cabo las cosas de una manera controlada o no se conoce que este es un problema y se utilizan mezclas con una cantidad de cemento que es innecesaria, que como ya mencioné anteriormente, pues no es sostenible desde un principio, desde un punto de vista ambiental, pero que por alguna razón la industria sigue muy enfocada en obtener la resistencia y en la mayoría de las ocasiones la cantidad de cemento que se utiliza en las mezclas es un poco más elevada de la necesaria. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Hay bastante información acerca de este fenómeno en los documentos de la CI. Como ya mencioné, no es tan infrecuente y es muy difícil de reparar y controlar, así que si alguien está involucrado en un proyecto de ese estilo, les recomiendo que
que se informen un poco más y en caso de que sea necesario, pues contacten a alguien, a un especialista que les pueda ayudar a evitar que este fenómeno suceda. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta, otra duda, comentario? Yo sí tengo una duda. Más o menos, a lo mejor no tiene los números exactos, pero ¿qué porcentaje de construcciones cumplen con el balance de sostenibilidad desempeño? Mm, Como ya lo mencioné, en Estados Unidos han habido cambios de legislación que han incrementado el balance de sostenibilidad de desempeño de manera muy importante. Y voy a citar un caso eh, o varios casos. Las empresas de tecnología como Facebook, Amazon, etcétera, requieren de estructuras en las cuales puedan controlar sus servidores. Y eso es algo que lo pueden buscar después de la presentación si es necesario. Y estos centros de información se han estado construyendo en muchas partes de Estados Unidos. Y estas empresas de tecnología han implementado el concepto de sostenibilidad desde un principio, de manera que las mezclas y los diseños constructivos que se utilizan para construir estos centros de información ya requieren el uso de materiales con bajo carbono incorporado o que utilicen en tecnologías emergentes como las que mencioné de captura de dióxido de carbono. Es simplemente dos partes. Una es la parte privada que está empujando de manera importante en Estados Unidos para incrementar la sostenibilidad en varios proyectos y la parte gubernamental. Yo, en mi experiencia, pienso que el porcentaje de proyectos que ya incluyen requerimientos de sostenibilidad debe ser alrededor del 15% de los proyectos generales. En ciertas industrias puede ser mayor, como ya mencioné en los centros de tecnología, en edificios nuevos, tal vez el porcentaje sea mayor, 50% o por ese rango. En la infraestructura pesada, como pueden ser puentes, presas, el porcentaje debe ser menor, puede ser alrededor del 5%, simplemente porque es una industria que es un poco más lenta en adoptar nuevas tecnologías, pero es inevitable. Al final de cuentas, dentro de los próximos 5 o 10 años, la necesidad de incorporar la sostenibilidad en el diseño y la construcción es inevitable. Muy bien, muchas gracias. ¿No más dudas, preguntas? Bueno, muchas gracias, doctor Pacheco, por toda la presentación. Esperemos que tengamos la oportunidad de tener otra presentación con usted, porque tienes un tema muy amplio y muy interesante. Y muchas gracias por todo, doctor. Sí, está bien. Hay una última pregunta que no sé si Ah, tengamos tiempo o ya sí, claro que sí. Ok. Dice, en México, ¿cómo podemos incentivar el uso de materiales sostenibles sin sacrificar el costo de inversión? Es una buena pregunta porque, en mi opinión, el uso de materiales sostenibles en México está un poco más avanzado que en Estados Unidos. Si buscas en Cemex o en Holcim o cualquiera de las concreteras, ya tienen opciones sostenibles, verdes, como sea que le llamen, que están comercialmente disponibles. El desempeño creo que es la parte que se tiene que verificar, asegurarse que los materiales cumplen con requisitos del proyecto. Y el costo de inversión es es una parte que creo que la industria no ha podido resolver de una manera adecuada. Sí hay un costo inicial mayor cuando se utilizan métodos constructivos o diseños conceptuales o materiales que son sostenibles. Eh, Creo que eso es algo que tenemos que aceptar, que si queremos incrementar
o más bien, si queremos disminuir el efecto que generamos en el medio ambiente, tenemos que aceptar que eso cuesta más. Como cuesta, las cosas que se hacen bien, que son buenas o que son duraderas, cuestan más. Ya, no solamente en estructuras, en coches, en casas, en ropa, en lo que sea que nosotros gastemos el dinero, siempre hay una opción que cuesta más, pero que puede durarnos más o que genera menos impacto al medio ambiente. La industria de la construcción en específico es muy dada a irse por el menor costo, ya sea de construcción, de materiales, de ingeniería. Y creo que tenemos que, como todos los que participamos en la industria, darnos cuenta que es una forma de ver las cosas que creo que va a quedar atrás, que las nuevas generaciones de ingenieros, sobre todo porque son jóvenes y porque el planeta está en una etapa de deterioro importante, va a ser más importante para ellos, y para las futuras generaciones poder minimizar el impacto que generamos en el medio ambiente. No creo que haya una forma clara de incentivar la sostenibilidad desde un punto de vista puramente económico si no se considera el beneficio que conlleva. O sea, si solamente nos enfocamos en el ahora y lo que me cuesta hoy, sin considerar cuánto me va a costar mañana reparar o reemplazar, pues bueno, va a ser muy difícil poder incentivar la sostenibilidad de manera general. Muy bien, perdón, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una duda? Ok, Bueno, muchas muchísimas gracias. 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 Sí, sí, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de su interés. Y bueno, sí, encantado. Si alguna otra ocasión quieren que participe de nueva cuenta, por mi parte, con mucho gusto. Claro que sí, 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 lo volveremos a contactar porque el concreto es muy amplio y además es muy interesante porque en específico hace pues las famosas canoas de concreto Ujú. y hay muchos ahorita asistentes que participan dentro de equipos o quieren participar dentro de los equipos y es un tema que sí les gustaría ver más en concreto para la formación de la canoa en sí. Pero eso ya lo veremos más adelante, los invitamos Ujú. a que nos sigan pues en redes sociales y estén al tanto de todos los eventos que tenemos como este. Muchísimas gracias, doctor Pacheco. Gracias, Isa. Gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Buenas noches.